Hey, hola, mi nombre es Fer y esto es Hacia la Meta, un viaje que te propongo que hagamos juntos tratando de seguir a Jesús. Es que después de todo, seguir a Jesús se parece bastante a recorrer un camino en el que siempre podemos seguir avanzando hacia la meta. Si aún no lo hiciste, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas recibir todo nuestro contenido. Imagínate esto. Un día viene una persona que quiere hablar con vos y te dice que tiene buenas y malas noticias para darte. Y te pregunta cuáles son las que te gustaría escuchar primero. Y esa es una gran pregunta. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las que te gustaría escuchar primero? Creo que el mundo se divide fácilmente entre dos tipos de personas. Aquellos a los que les gustaría escuchar primero unas y aquellos a los que les gustaría mejor escuchar primero las otras. Mientras nos contás ahí en los comentarios cuál de estos dos tipos de personas sos y cuál de estos tipos de noticias te gustaría escuchar primero, déjame compartirte una cita textual de algo que Jesús les dijo a sus discípulos y que nos va a servir para introducirnos en el tema de hoy. Dice así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ese día Jesús tuvo una conversación profunda con sus seguidores más íntimos y les traía buenas y malas noticias. Y primero les dio las malas. Pero no eran solamente malas noticias, eran las peores noticias. Esa noche, la noche que conocemos como la de la última cena, Jesús ya les había dicho que iba a ser traicionado, que iba a ser negado, que los iba a dejar por un tiempo, que iba a morir y que ellos iban a ser dispersados. Pero curiosamente termina esta cita que leímos pidiéndoles que no tengan angustia y no tengan miedo, que no se angustien ni se atemoricen, que no sientan miedo ni angustia. Y miedo y angustia son dos palabras que han adquirido un sentido bastante diferente en el último año y medio. Es que todos, en mayor o menor medida, hemos pasado nuestros días sintiendo al menos un poco de angustia y miedo en nuestras vidas. Pasamos nuestros días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con un sentimiento de incertidumbre constante. Yo me encontré muchas de las noches de este último año y medio pensando y recordando estas palabras de Jesús, sabiendo que necesito experimentarlas en un nivel más profundo. Necesito tener un seguro contra el miedo y contra la angustia. Y creo no estar muy equivocado cuando digo que vos también. Es que todos lo necesitamos. Por eso las palabras de Jesús se vuelven tan pertinentes, tan perfectas, tan exactas para este tiempo que nos toca vivir. Estamos rodeados de malas noticias. Y sin embargo Jesús nos pide a nosotros, como les pidió a sus discípulos en esa noche, que no tengamos angustia y no tengamos miedo. Pero no lo hace como un mandamiento pesado que no podríamos cumplir, porque de hecho las situaciones en las que vivimos nos llevan irremediablemente a experimentar esas emociones, a sentirnos así, atemorizados y angustiados. No, Jesús lo hace compartiendo con nosotros una buena noticia. Pero no es solamente una buena noticia, es la mejor de las noticias. Nos dice
que nos regala su paz. Durante este último tiempo hemos podido experimentar y certificar y comprobar algo que en realidad sabíamos desde hace mucho tiempo. La paz que necesitamos no está en nada de lo que este mundo tiene para ofrecernos. No está en las riquezas, no está en la fama, no está en el poder. La paz que necesitamos tiene que venir de otro lado. Y Jesús, plenamente consciente de eso, nos dice que lo que Él viene a darnos, lo que Él viene a ofrecer, es algo totalmente diferente. Es un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Paz en la mente y en el corazón. Saborea esas palabras. Medítalas. No solamente las escuches, sino permití que decanten de tus oídos a lo más profundo de tu alma. Paz en la mente y paz en el corazón. ¿No es acaso un sueño dorado? ¿No es exactamente lo que necesitamos conseguir? Jesús lo ofrece como un regalo. Gracias. Hasta la próxima.